La palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, nos cuenta la historia del rey Salomón y cómo éste llegó a pedirle a Dios sabiduría antes que riqueza y fama. La palabra de Dios nos dice que él fue conocido como el hombre más sabio del mundo. Gente de todas partes venían a escuchar sabiduría de él. La gran pregunta que podemos hacernos es: ¿solo él pudo llegar a ser sabio? Y si esa sabiduría también, que viene de Dios, lo dice Santiago, está posibilitada también a nosotros. En el libro de los Salmos vamos a ver algunas experiencias, algunos capítulos interesantes que nos enseñarán cómo llegar a ser sabios. Bienvenido seas tú a la lección número 8, sabiduría para vivir con rectitud. Y de esta manera queremos empezar con la Biblia, la palabra de Dios. Sabiduría para vivir con rectitud. Dice la Biblia en el libro de Salmo 90:12 lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Bienvenidos sean ustedes a la lección número 8 de este trimestre, estudiando la Biblia, específicamente el libro de los Salmos. Estamos felices de contar con la compañía de ustedes y también de mis amigos y pastores aquí presentes. Quiero saludar al pastor Enrique Cárdenas. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Heisen. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Un saludo también para nuestro amigo y pastor Henry Flores. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Heisen. Siempre es una bendición poder estar juntos para estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios esta semana nos responderá o nos ayudará a responder una pregunta importante, básica, trascendental en la experiencia del cristiano: ¿cómo llegar a ser sabios? Ya dijimos que uno de los personajes icónicos que representa la sabiduría en la Biblia tiene que ver con el rey Salomón. ¿Cómo llegó a ser sabio? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿O solamente él puede ser sabio? En la lección de esta semana pudimos ver algunos salmos que nos indican justamente a eso: cómo ser sabios. Y para ello queremos explorar el texto, la palabra de Dios. La lección de esta semana lo hemos dividido en 3 partes. En primer lugar veremos qué es la sabiduría. En segundo lugar veremos cómo llegar a ser sabios según el estudio de la semana. Y finalmente veremos en la tercera parte qué bendiciones trae la sabiduría. Así que sin más, empezamos con la primera pregunta, pastor Enrique y pastor Henry. ¿Qué es la sabiduría? Pero no se adelanten, aquí tenemos una definición según el diccionario de la Real Academia Española que nos dice qué es. Esa es la sabiduría, pero la Biblia dice que la sabiduría, según la Biblia, ¿qué es la sabiduría, pastor Enrique Cárdenas? Pastor Heisen, según Proverbios, capítulo 1, versículo 7, está explícitamente definido qué es la sabiduría. Sí. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. Es decir, la sabiduría, según y sin pelearnos con los doctos y eruditos de la Real Academia Española de la Lengua,
que tienen un concepto ya moderno, posmoderno en la sabiduría, es el grado más alto de conocimiento. Claro. Cuando una persona ha llegado el grado máximo de conocimiento, un área de interés humano, se le da el premio Nobel, ¿no? Y decimos que es un sabio en su área. Sin embargo, la sabiduría bíblica, sabiduría de Dios, trasciende al conocimiento humano. Tiene que ver con un respeto profundo por los principios de Dios y por el temor de Jehová, que es la reverencia a Dios. Pastor, en simples palabras, ¿cómo podríamos definir la sabiduría, Pastor Henry? El texto que utilizó el pastor Enrique es clave, ¿no? También lo menciona en el capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Proverbios. Sin embargo, llegando a tener claro este principio, que es Dios en el corazón, entonces sabiduría nos lleva a tomar decisiones que nos acerquen al Señor, nos acercan a Dios, ¿no? Hay una diferencia. Inteligencia es conocimiento, solo conocimiento. Sabiduría es tener la capacidad de tomar las mejores decisiones con respecto justamente al principio que Dios establece en el corazón. Y eso que ustedes están hablando, entonces, ¿es posible para el ser humano? Totalmente posible. ¿O solo para un grupo reducido de personas que yacen en las páginas de la Biblia? Si recordamos la historia de Salomón, en Salomón podemos ver ese contraste. Salomón era un muchacho cuando ascendió al trono, pastor. Cuando Dios le preguntó, recuerdan ustedes la historia, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo, Señor, dame sabiduría. Hazme un hombre sabio. No le pidió riquezas ni nada de esas cosas. Dame sabiduría. Y conecta ese pedido de sabiduría con algo que en realidad define lo que es la sabiduría. Dame un corazón, Señor, que en primer lugar entienda tu voluntad. Dame discernimiento de espíritu, discernimiento para saber lo bueno de lo malo. En su esencia, Pastor Hayes, sabiduría bíblicamente es temor a Dios para saber discernir lo bueno de lo malo. Amén. Ahora, es interesante que tenemos esa figura de Salomón como el hombre sabio, sí, pero mientras estuvo conectado con Dios, Exacto. Así es. mientras fue temeroso a Dios, porque después notamos que él tuvo una vida Bastante lejana. lejana y ¿dónde está la sabiduría? Entonces quiere decir que la sabiduría también se puede perder, ¿no? Correcto. Es que justamente Santiago también lo menciona, ¿no? En el capítulo 1, versículo 5, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, Pídele a ¿a Dios. quién le va a Pídele a pedir? Dios. El único capaz de poder darnos la sabiduría es Dios. Sin Él no hay nada. Wow, Pastor excelente. Hayes, y aquí ya vemos que hay una gran diferencia entre lo que es inteligencia y sabiduría, ¿no? Porque muchos pueden confundir que el que es muy inteligente en algún área del conocimiento también es muy sabio. Y bíblicamente no es así. La inteligencia bíblicamente se aprende, pero la sabiduría Viene de Dios. Viene de lo alto. Wow. Creo que con esas definiciones estamos listos para empezar a responder la primera pregunta que decía, ¿cómo llegar a ser sabios? Y en la semana hemos visto 4 formas. Yo quiero, por ejemplo, y queremos estudiarlo así. En primer lugar, en el día domingo dice, ¿cómo llegar a ser sabios? Y hay una primera recomendación, consejo o verdad. Dice, caminando en rectitud. Así Pastor es. Enrique. Enséñame el Salmo 119, y es un texto que todo joven creo que cuando pasa por las filas del Club de Conquistadores aprende, ¿no? Está en el 119 y en los versículos 9 es, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y aquí está el texto, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pastor, ahí está la respuesta, ¿no? La vida cristiana es una caminata. Una caminata. ¿No? Una caminata que, como ya dijimos en la lección anterior, y ese camino no es llano muchas veces, es escarpado, es espinoso, es no dicen en tu tierra, ¿cómo dicen cuando está así, pastor? Huecos. Trocha, hueco, sinuoso, un camino difícil, Ahí una sacarita. de baches, ¿no? Lleno de baches. Entonces, el sabio, o la persona, el cristiano que quiere ser sabio, según el salmista, tiene que aprender a caminar en rectitud y en verdad. Así es. Y pastor, las personas más sabias, ¿Cuán fácil es o cuán difícil las es? personas más sabias no necesariamente tienen muchos conocimientos No tienen grados técnicos, no académicos. tienen títulos doctorales, ni la gente más sabia que yo conocí con las justas leía en algunos casos, ¿no? Porque la sabiduría es un don que proviene de Dios en esa intimidad mientras vamos caminando. El texto es claro al decir que uno es sabio, uno no peca, uno anda en el Señor en sus caminos mientras va caminando con Dios. Es ahí que proviene la sabiduría. Ahora uno podría pensar, ¿no?, que la sabiduría, ¿cómo llegar a ser sabio? Fue la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo llegar a ser sabios?
Tú puedes decir, ¿no? Estudiando, leyendo, buscando charlas, seminarios, pero a la luz del texto, ¿cómo puede llegar a ser sabio una persona? Caminando en sabiduría, en rectitud, en la palabra de Dios. Caminando o sea, una persona que es inteligente, es un erudito, es un docto, es un capo académicamente, pero que vive lejano a la palabra de Dios, no podría ser sabio. Son gigantes intelectuales, muchos hombres reconocidos en la sociedad, pero pigmeos morales, no tienen sabiduría, tienen una vida desordenada, viven una vida triste realmente. Pero el hombre que teme a Jehová, dice, inclusive el Proverbios 31, hablando de la mujer sabia, ¿no? Este será alabado, dice. Pero no tiene que ver con el conocimiento humano, sino una sabiduría que proviene de Dios. En la segunda, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegar a ser sabio? El día lunes, el Salmo 90, 102, nos dice que se llega a ser sabio entendiendo que la vida es fugaz. ¿Cómo así, Pastor Henry? Reconocer que nuestra vida es fugaz significa que somos limitados y que necesitamos de alguien, que dependemos de alguien, ¿no? Claro. Una persona negligente, una persona que no tiene sabiduría piensa que él puede dirigir su vida, que no hay tiempo, que es totalmente ilimitado. Sin embargo, en el capítulo 90, versículo 4 dice: ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Está hablando que para Dios, pues, el tiempo es totalmente ilimitado, pero para nosotros no es así. Por lo tanto, lo que nosotros requerimos es depender completamente de Dios. Una persona que no depende de Dios piensa que Él es dueño de su propia vida. Pero cuando dependemos de Dios decimos: mira, tú eres dueño de mi vida, por eso yo cada día me entrego en tus manos, obedezco porque dependo de ti, soy fiel a ti porque dependo de ti, ¿no? Entonces, la sabiduría nos lleva a ser dependientes totalmente de Dios. Una persona que no es sabia, entonces vive en su ignorancia y piensa que puede vivir libremente sin depender de alguien que es mucho más poderoso. Dice, vivir con sabiduría significa tener conciencia de la fugacidad de la vida, lo que lleva a la fe y a la obediencia. Porque tu vida es corta. Así es. Esa sabiduría solo se obtiene mediante el arrepentimiento y los dones de Dios, del perdón, la compasión y la misericordia. Interesante, ¿no? Sí, es cierto, hay gente que dice, ¿no? Todavía entrégate a Jesús cuando... Más adelante. Más adelante, ¿no? Cuando ya seas abuelito. Disfruta tu juventud, dice. Disfruta tu juventud ahora. Y entonces la religión es para los ignorantes, para los que ya han vivido. Los que han vivido, los que ya no tienen fuerzas. Tú eres muchacho todavía. ¿Alguna vez escuchó así, pastor? Claro, muchas veces, ¿no? Siempre en las campañas. Pero la vida no tiene que ver con años. Así es. Porque hoy tienes 30, 40 años y mañana puede acabar tu vida o más tarde. Por eso entender una persona sabia, una persona llega a ser sabio cuando entiende que la vida hay que vivirla y hay que vivirla bien, en las manos de Dios, vida abundante, en la protección, en ese macón que dice, ¿no? Macón, esa en el macón, esa habitación y refugio que es Jesús. Por eso el versículo 12 también es claro, ¿no? Cuando David dice lo siguiente: enséñanos, ayúdame, enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y entonces habla de enséñame a poder vivir todos los días como si fuera el último, ¿no? Y a depender completamente de ti. Así es. Ahora, una persona sabia, y estamos, recuerden, respondiendo a la pregunta de cómo llegar a ser sabio, una persona sabia no está exento de problemas. Así es. La vida cristiana no es de color rosa. No es como las películas de Hollywood ¿no? Vivieron felices para siempre. No es así. La vida es una vida que tiene dificultades. Y aquí la lección habla de un lugar, Meribah, Pastor Enrique. Meribah, el lugar de la rencilla. Meribah es una de las más importantes historias de confrontación que tuvo Israel con Dios. Éxodo 17, del 1 al 16. Ahí narra, en realidad usa un lenguaje jurídico cuando describe Moisés este hecho, porque Dios usó la prueba del desierto, de la sed, para probar la fidelidad de Israel. Así de simple, ¿no? Entonces, la sabiduría de Dios permitió que Israel pasase por estas pruebas, por este dolor, para probar su corazón. Entonces, un hombre sabio también va a tener problemas. No rechaza el dolor, acepta. Y va a haber problemas. Por supuesto, el único lugar donde no hay problemas es el cementerio. A ver, ahora yo quiero llevarlos, Pastor Henry, a eso, ¿no? Piensen acá conmigo un poco.
Dicen que la sabiduría, y hemos definido que la sabiduría nos ayuda a tomar buenas decisiones. Sí. Pero a veces tomando buenas decisiones podemos equivocarnos correcto. porque son pruebas. Sí. Y dice, pero Señor, ¿qué hice de malo? No, yo estoy andando en tu camino, yo estoy haciendo las cosas bien. Y hay gente, como leíamos la lección anterior, ¿no? De hace 2 semanas. Hay gente que hace mal y prospera, le va bien. Prospera el malvado. Esa era la envidia de Asaf, ¿no? Asaf envidiaba a los que justamente eran prosperados. Y a veces dicen, oye, mejor hay que ser malos para que me vaya bien. Entonces, pero interesante que la experiencia de Meriba nos enseña a que el pueblo de Dios, el sabio, se llega a ser sabio cuando tú entiendes y aprendes a confiar en que Dios te ayudará a superar el problema. No Así eres es. tú, no es tu capacidad. Interesante que a pesar de que tú eres sabio, Pastor Henry, a pesar de que tú eres sabio, tienes una capacidad de discernimiento, de reconocer lo malo, lo bueno, y cuando vienen los problemas, no confías en tu capacidad, sino en la ayuda y la providencia de Dios. Así es. Entonces, ¿cómo se llega a ser sabio? Aún a través del dolor, confiando en el Señor. En el Señor. Así en es. que Él lo puede. Y que las cosas que pasamos, si hemos actuado en verdad, si hemos actuado de buena fe, como se dice, nos van a venir problemas, pero esos problemas son pruebas, pastor. Así, pastor, el propósito de la prueba no es que al final nos salga bien. Los hijos de Dios sabemos que nos va a ir bien porque hay promesas. Romanos 8 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan y hemos a visto bien. la película, ¿no? Sin embargo, Final. pastor, el propósito en realidad de la prueba es formar nuestro carácter y hacernos más sabios en la comprensión del dolor. Así es. Y la cuarta forma de cómo llegamos a ser sabios tiene que ver con el día miércoles, y me encanta, y creo que acá vamos a un poquito explayarnos un poco más, que tiene que ver con que se logra ser sabio Venciendo las orando para no ser o para superar las tentaciones. Sí, pastor. Pastor Henry, a ver, háblenos ayúdenos a entender esto. Creo que es una realidad de todos, ¿no? Todos somos tentados. ¿Todos, pastor? Todos. La tentación es para todos, ¿no? Sin embargo, no todos salen vencedores ante las tentaciones. Ahí la gran diferencia, ¿no? Y hay textos que nos van a explicar un poco mejor esto. Por ejemplo, el Salmo capítulo 1, versículo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y me gusta porque dice: será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que habla un poco acerca de la bendición de no haber cedido a la tentación. Pero interesante, ¿no? Cómo es que todos llegamos a ser tentados, pero cuánta diferencia hay cuando nosotros estamos tan cerca de Dios, dependemos tanto de Él, que en su ley nosotros meditamos de día y de noche. Está hablando de la palabra del Señor, ¿no? De la Biblia. Por eso más adelante Pablo iba a decir, ¿no?, que la Biblia nos hace sabios para poder instruir, para poder enseñar a otros, ¿no? La sabiduría viene justamente de estar en comunión constante con el Señor. La única forma de poder vencer a la tentación es estar ligado a Dios, estar cercano de Él. No hay otra manera de poder salir victorioso. Pastor Heisen, hay en el Salmo 141, los 2 primeros versículos habla de por qué es importante orar para caminar en sabiduría y para vencer la tentación. Dice aquí: Jehová, a ti clamado, y apresúrate por favor a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoque. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda del altar. Pastor, hay 2 tipos de exposición que el ser humano tiene a la tentación. La primera son las que provienen de nuestra naturaleza, las tentaciones internas, es decir, las cosas que nosotros tenemos dentro, que son nuestras tendencias naturales pecaminosas. Pero hay otras que provienen de fuera, Pastor Heise, las tentaciones externas. Y la lección habla de esto. Y dice que la única manera de poder vencer esta tentación es a través de la oración. Por eso hay que suplicar, clamar a Dios para que tanto las tentaciones que provienen de mi corazón corrompido, pecaminoso, como las que provendrán por parte del enemigo, por parte de las situaciones de la vida, tengamos el carácter suficiente, la sabiduría de Dios para discernir que lo que está viniendo es una prueba y podamos tener la sabiduría para actuar conforme al corazón. Así es. Ahora, viene a mi mente una pregunta, ¿no? Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta ¿cómo llegar a ser sabios? A través de los salmos. Quiere decir que un hombre sabio
necesita de oración. Ora. O sea, Orando. todo esto puede resumirse diciendo que el hombre sabio necesita Orar. Eso no quiere decir que el hombre sabio no es tentado, ¿no? El hombre sabio también llega a ser tentado, pero llega a ser también vencedor a través de ello, ¿no? De la victoria. De la oración. Ahora, ¿por qué la oración, Pastor Henry, es tan trascendental? Vamos a definir en primer lugar qué es la oración. La oración dice Es el acto, ¿no? Elena de White, es el acto de abrirle el corazón a Dios como un amigo. Quiere decir eso que es comunicación. O sea, una persona sabia está en comunicación constante con Dios, ¿verdad? ¿Y para qué es que él ora? Para ser protegido de las tentaciones, para no caer en tentación. Recuerden que la misma oración de Jesús a sus discípulos era, ¿no? Pidiendo liberación, no caer en tentación. Entonces, ¿no les ha pasado a ustedes que hay gente que se cree muy Autosuficiente. inteligente, conocedora, que parece que ya no necesitan de Dios, ¿no? Y al contrario, cuando leemos ese Salmo 141, notamos que el sabio busca orar. Necesita orar porque se siente que no puede, Así es. ¿no? Y hay cosas en la vida, queridos amigos y hermanos, hay situaciones en la vida que escapan de nuestras capacidades, inclusive de nuestra fuerza de voluntad. Así es. Mire, los pobres de espíritu, ¿no, pastor? Son los que buscan a Dios. Porque a veces no podríamos decir, no, es que él es fuerte, no es espiritualmente fuerte. No es que es fuerte. Sí, tiene decisión, pero es porque Dios lo libra de tentaciones. Porque lo busca. Porque Dios busca, porque busca a Dios y Dios lo libra de tentaciones. Eso es bíblico. Está escrito. Así es. O sea, algunos nunca caerán o no caerán, no porque sean fuertes, O porque no fueron tentados, sino porque no fueron tentados. Porque Dios los libró. Así es. Líbranos de tentación, ¿no? Esa es la esperanza, ¿no? Esa es la promesa también que encontró un personaje que escribió un salmo, lo vimos hace un momento atrás. Asaf, por ejemplo, tuvo una lucha muy grande en el corazón, la envidia, ¿no? Salmo 73, versículo 3 dice, tuve envidia de aquellos que eran prósperos, los impíos que eran prósperos. Esperaban una vieja. Entonces, en esa tentación, un hombre que era un líder, un hombre que era músico, porque se dice que Asaf era un músico y era un líder del pueblo de Israel, él encontró paz, tranquilidad, gozo en medio de esa tentación que tenía, que era la envidia. Lucha, ¿no? Con el Salmo capítulo 77, donde él escribe y dice, con mi voz clamé a Dios, lo escribe Asaf. Y dice, con mi voz clamé a Dios, habla de la oración, a Dios clamé porque Él me escucha. Y está diciendo, lo busqué en el día de mi angustia, en el día de la tentación, yo lo busqué a Dios con la certeza de que Dios me va a responder, Dios me va a escuchar y voy a encontrar salida a la tentación que yo tengo, ¿verdad? Qué sabio. Un hombre que tenía mucho liderazgo, encontró y entendió que él era nada, si es que no se ligaba, si es que no se conectaba con Dios para poder vencer esa tentación que lo estaba destruyendo. Y pastor Henry, esto es algo que no le gusta a esta generación posmoderna, que cree que lo puede todo, que cree que a través del desarrollo personal, de la motivación, de la autosuperación, puede vencer cualquier cosa. Y eso es lo más antibíblico que puede existir, porque según las Escrituras, el único que puede inclinar mi corazón al bien es Jehová. Y dice el Salmo 141:4, no me dejes, Señor, que el corazón mío se incline a cosa mala, porque fuerza yo no tengo. No dejes tú, dice el Señor, le dice al Señor, que mi corazón se incline para hacer obras impías con los que hacen maldad. Amén. Muy bien, y la última parte de esta lección, lo que es el Explora, tiene que ver con qué bendiciones tendremos si buscamos ser sabios, o si Dios nos hace sabios, o como dice la lección, si aprendemos a vivir en rectitud para ser sabios. Y el día jueves nos habla por lo menos de 2 detalles. Pastor Henry. En primer lugar, pastor, llega a ver un detalle importante que es algo que no se compra, ¿no? No lo encuentras en una tienda, que tiene que ver con la paz. Cuando una persona se conecta con Dios y vive con Él y encuentra sabiduría, porque lo pide con fe, sin dudarlo, como dice Santiago,
entonces recibe una paz en medio de todas las tormentas y pruebas que podamos tener. Y como dice Salmo capítulo 1, versículo 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, la corriente hay y es fuerte, lastima, ¿no? Hace que cosas sucedan en la naturaleza, pero cuando tú estás conectado con Dios, eres como un árbol que no se mueve ni a derecha ni a izquierda, tienes claro el camino que tienes que transitar. Entonces a esto le añadiríamos no solo paz, sino también prosperidad, pastor, ¿no? Sí. La paz y la prosperidad son las dos bendiciones que acompañan al hombre de Dios que busca al Señor. Será prosperado, será bendecido, será como un árbol plantado y que su fruto nunca falta, dice el Señor. Qué maravilla saber que los sabios son bendecidos por Y eso que paz no significa no tener problemas. La ausencia de problemas, ¿no? O la ausencia de problemas. Sí, Paz no. significa encontrar tranquilidad En y medio de los consuelo y problemas. protección en medio de todas las Aún tormentas de en la medio vida, de los ¿no? problemas. Muy bien, de esta manera entonces estamos ya finalizando esta Explora. No se olviden, hemos visto 3 partes. Hemos visto primero qué es la sabiduría, en segundo lugar cómo llegar a ser sabios y finalmente hemos visto qué bendiciones trae una vida en rectitud y sabiduría. Vamos de esta manera con 2 preguntas finales, las preguntas de aplicación. Muy bien, tenemos aquí 2 preguntas. La primera pregunta dice, Pastor Henry, ¿cómo puede la palabra de Dios convertirse en la fuente de nuestro deleite en vez de ser una mera instrucción? El Salmo capítulo 119, versículo 105 dice que la palabra es como una luz, una lámpara. Significa que cuando uno no está ligado a la lámpara está en oscuridad, está ciego. Eso nos hace ignorantes. Una persona que está ciega no sabe por dónde caminar, por dónde transitar, qué decisión, en este caso espiritual, qué decisiones tomar. Sin embargo, la palabra nos alumbra, nos ilumina, nos muestra nuestra realidad, nos muestra cuál es la senda que estamos transitando. Entonces, una persona sabia es una persona que prende su lámpara, prende su luz para poder darse cuenta cuál es el camino que tiene que seguir para no lastimarse y no lastimar también a las personas que están a su alrededor, ¿no? Entonces, está muy ligado, pastor, la palabra como aquella lámpara que nos ilumina. Y Santiago capítulo 1 también, versículo 3, ¿no? Versículo 5 dice, sabiendo que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le va a dar abundantemente, sin reproche, le va a ser dada, pero pida con fe, ¿no? Y la fe justamente la certeza de aquello que encontramos en la Biblia. Pastor Enrique, ¿qué sucede cuando la gente rechaza conscientemente y constantemente la enseñanza de Dios? Sucede exactamente lo que ocurrió en Meriba, que el corazón se endurece cuando rechazamos el llamado de Dios a estar en comunión con Él, a aceptarlo como nuestro único Dios, nuestro único Salvador, el que nos ayuda a caminar en rectitud. Ocurre lo que ocurrió con Israel. La Biblia dice, recuerden el texto del Salmo 95:7, dice allí, Señor, somos ovejas de tu prado, ovejas de tu mano, y si oyéramos tu voz, no endurezcamos nuestros corazones. Es el llamado de Dios. Muy bien, de esta manera entonces hemos estudiado y aplicado la lección, pero no te olvides que esta lección no tendría valor si solamente se queda en la teoría, en el conocimiento. Por eso te invitamos a crear. Pastor Henry, nuestro mayordomo, ¿qué lección práctica? Una tarea, déjale a nuestros alumnos, por favor. Bueno, la tarea práctica vuelve a ser la que hemos encontrado en la lección pasada, ¿no? Poder buscar a Dios todos los días, en cualquier momento, caminar ligado y conectado siempre a Él. Creo que estar todos los días con Él nos va a llenar justamente de sabiduría. Así es. Pastor Enrique, tarea práctica. Tú que Misión. estás con tu unidad de acción, ¿verdad? Tú como maestro, quiero que desafíes hoy a tu grupo pequeño, desafíalos a identificar en qué áreas de su vida están fallando en buscar al Señor. De pronto estamos durmiendo muy de tarde, muy de noche y no estamos teniendo disciplina para buscar al Señor. Ayuda a tu clase como maestro a identificar en qué aspecto estamos fallando en la búsqueda del Señor, porque el principio de la sabiduría es buscar al Señor. Amén. El temor de Jehová. Muy bien, de esta manera entonces hemos sido testigos de las lindas bendiciones de sabiduría para vivir con rectitud, cómo llegar a ser sabios. Dios te bendiga grandemente. Vamos a despedirnos
no sin antes encomendarnos a Dios. Pastor Henry. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios, pedimos en este momento, en este día, sabiduría para poder estar cada día conectado contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.